Hola, buenas noches a todos. Qué privilegio podernos volver a reunir por este medio para escudriñar nuevamente la palabra de Dios. Bienvenidos a esta transmisión, que el Señor les bendiga, gracias por conectarse. Y antes de iniciar nuestra enseñanza del día de hoy, nuestro tema del día de hoy, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio, Señor, que tenemos de podernos reunir por este medio para escudriñar tu palabra. Y también, Señor, por el privilegio de ser hijos tuyos, de que tú, Señor, tengas cuidado de cada uno de nosotros en todos los aspectos de nuestra vida, Señor. El día de hoy venimos delante de ti a pedirte, como siempre, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe a toda verdad y el que establezca esta palabra en nuestros corazones para que produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos de poder usar estos medios para poder compartir, escudriñar la palabra de Dios y crecer en ella, Señor. Te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que estás haciendo en nuestras vidas, por lo que has hecho y por lo que harás. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, bienvenidos los que ya se encuentran en la transmisión. Muchísimas gracias por conectarse. Y hoy vamos a continuar con el tema que comenzamos a compartir el lunes pasado, que son las claves para las bienaventuranzas. Y esto lo encontramos en la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 5, versículos del 2 al 3, dice la palabra que Jesús, abriendo su boca, les enseñaba a sus discípulos y a los que lo estaban escuchando, les enseñaba diciéndoles: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El lunes pasado, más bien el lunes de esta semana, cuando compartimos la primera parte de esta enseñanza, hablamos de que el Sermón del Monte es conocido por muchos, abarca primero que nada 3 capítulos, que es Mateo capítulo 5, 6 y 7, y algunos le llaman a esto la constitución del reino de Dios, a esta enseñanza. ¿Por qué? Porque en esta enseñanza el Señor concentra todos los principios o los principios fundamentales que luego va a desarrollar en su ministerio en las demás enseñanzas. Esta es como la base sobre la cual se construyen todas las demás enseñanzas de Jesús. De hecho, las demás enseñanzas de Jesús podemos decir que son un desarrollo de cada uno de los puntos que él toca en los 3 capítulos del Sermón del Monte. Y la primera parte de ese sermón son las bienaventuranzas, son las que encabezan ese sermón. Y eso nos habla de la importancia que implican las bienaventuranzas. ¿Por qué razón? Porque las bienaventuranzas son la descripción del carácter que Dios espera en cada uno de nosotros, y ese carácter es el carácter de Cristo. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, que
La voluntad de Dios para con nosotros es que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros. De hecho, esa es una asignación fundamental del Espíritu Santo para nuestras vidas, como nos lo enseña 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Y es que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en el carácter de Cristo. Entonces, la palabra de Dios nos da nos da una dirección de qué significa el carácter de Cristo. Hay varias escrituras, varios pasajes en las escrituras que nos dan la dirección de qué es lo que implica el carácter de Cristo, y unas están interrelacionadas con otras. Por ejemplo, tenemos Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, que es el fruto del Espíritu, que es una guía de las cualidades del carácter de Cristo que Él quiere formar en nosotros. Y esas cualidades, ese fruto del Espíritu, se corresponde con las bienaventuranzas. Por ello, las bienaventuranzas deben ser para cada uno de nosotros una guía de lo que del carácter que Dios está formando en nosotros, del carácter que Dios espera de cada uno de nosotros, y además es también una motivación para que nosotros vayamos detrás de esas cualidades, porque significa que permitir que el Espíritu Santo desarrolle esas cualidades en nosotros va a traer bendición a nuestras vidas. De hecho, la palabra bienaventurado significa una persona que es sumamente dichosa, sumamente bendecida, una persona tiene una vida gloriosa, una vida feliz, una vida próspera, una vida plena, una vida abundante. Y ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Una vez dicho esto como introducción, vamos a recordar muy rápidamente cuáles fueron las primeras bienaventuranzas que vimos el lunes pasado, que son 4. La primera es pobres en espíritu, y cuando hablamos de esta bienaventuranza recordamos que es aquellos que son totalmente dependientes de Dios para todo, para lo que son, lo que tienen, lo que pueden, lo que hacen, para todas las áreas de su vida. Son los que reconocen que sin Cristo no somos absolutamente nada, y son aquellos mismos a los cuales la palabra de Dios se refiere en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por lo tanto, los pobres en espíritu son los que reconocen su absoluta, total y completa necesidad del Señor, y además son total, completa y absolutamente dependientes del Señor en todas las áreas de su vida. Luego, la segunda está en Mateo 5:4, que son los que lloran, y esto se refiere a dos grupos de personas. Uno, los que lloran porque tienen tristeza, lamentación, luto, dolor en su corazón, están experimentando alguna herida en su corazón, que son a los que se refiere Isaías 61, versículos del 1 al 3, que son los abatidos, los afligidos, los quebrantados de corazón, los que están cautivos y los presos en su dolor. La palabra de Dios dice que ellos recibirán consolación, pero el otro grupo de personas son aquellos que lloran por la maldad que hay en el mundo y por la salvación de los que están perdidos. Ellos también recibirán consolación. ¿En qué sentido? Van a recibir consolación acá en la vida terrenal, viendo la obra de Dios en cuanto a la salvación de las personas, pero también van a recibir consolación cuando vean el cumplimiento de toda la palabra de Dios en cuanto al reino milenial y a la eternidad, donde ya no habrá más lágrimas, ni más dolor, ni más tristeza, ni más pecado, corrupción, necesidad, dolor, etcétera, etcétera. Luego, la tercera bienaventuranza se refiere a los que son mansos. Y los que son mansos son aquellos que son apacibles, pacíficos, humildes, que mantienen las pasiones de su carácter
de su ego, las concupiscencias, bajo control, que no se dejan dominar por ellas, y ellos recibirán la tierra por heredar. Recordemos que la palabra de Dios nos dice, estos son a los que la palabra de Dios se refiere en Romanos capítulo 12, versículo 1, cuando nos instruye que pongamos nuestro cuerpo en servidumbre y lo presentemos en sacrificio vivo delante del Señor. Es decir, los que ponen las pasiones, los deseos de su carne bajo el control del Espíritu Santo, los que están constantemente negándose a sí mismos, muriendo a su ego, para que Cristo viva en cada uno de ellos. Luego, la siguiente bienaventuranza es la que se refiere a los que tienen hambre y sed de justicia. Y hablábamos aquí de que hambre y sed representa un anhelo intenso, un anhelo ferviente por la justicia de Dios, no por la justicia humana. La justicia humana va detrás de la igualdad. La justicia de Dios es la equidad, y la equidad significa a cada quien según su capacidad, a cada quien según sus frutos, a cada quien según su necesidad, como nos lo enseña la palabra de Dios en Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 30, que es la parábola de los talentos, y también nos lo enseña en la parábola de las 10 minas. Respecto a ellos, la palabra de Dios dice que serán saciados, y eso implica que serán llenos, plenos, satisfechos, que verán todas sus necesidades cumplidas, y que además de ello no solo verán sus necesidades cumplidas, sino que se deleitarán en el Señor, y el Señor concederá los anhelos de su corazón. Entonces, recapitulando, las 4 primeras son primero que nada, los pobres en espíritu, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos. Y si vemos estas 4 características, son características, de las que vimos, de las que ya habíamos visto, son los que son pobres en espíritu, los que lloran, o sea, los que están quebrantados y vienen al Señor, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Y si vemos estas 4 cosas, son 4 características que Jesús manifiesta en su ministerio terrenal. Y Jesús manifestando esas cualidades en su ministerio terrenal significa que son también cualidades del carácter de Dios, porque Jesús lo que vino a hacer en su ministerio terrenal fue a revelarnos quién es el Padre, su carácter y lo que el Padre hace. Así que es también el carácter de Dios que Él quiere formar en cada uno de nosotros. Ahora vamos a la siguiente bienaventuranza, que es la quinta, y se refiere a los misericordiosos. ¿Quiénes son los misericordiosos? La palabra son los compasivos, los que imparten gracia a los demás, como el Padre, los que tienen ese carácter de Cristo. Recordemos que el carácter de Cristo es misericordia, es amor, misericordia y gracia. Esa es una cualidad central del carácter de Cristo: el amor, la misericordia y la gracia. Entonces, una persona que es misericordiosa es la que manifiesta esas cualidades que ha recibido de parte de Dios y de parte del Padre hacia los demás. Y esto es a lo que nos dice, lo que nos enseña Mateo capítulo 10, versículo 8, que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Y qué hemos recibido de gracia? De parte del Señor hemos recibido salvación, sanidad, restauración, liberación, provisión, consuelo, seguridad, fortaleza, protección, etcétera, etcétera. Y eso es para que todas estas cosas que hemos recibido del Señor es para que las manifestemos a los demás, y que las manifestemos no porque se lo merezcan, no porque esperamos nada a cambio de ellos, sino por misericordia, por amor,
por gracia. Todo lo que hagamos en nuestras vidas no debe estar condicionado por un interés propio, por un beneficio, porque vamos a ganar algo. Debe ser hecho en amor, debe ser hecho por misericordia, por gracia, impartiendo lo que de gracia hemos recibido. Recordemos lo que dice la palabra en Juan capítulo 3, versículo 27. Dice que nada le es dado al hombre que no le haya sido dado del cielo. Por el otro lado, Santiago capítulo 1, versículo 17, dice la palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Esto significa que todo lo que tenemos, todo lo hemos recibido de gracia y por misericordia del Señor. Y la palabra nos dice que todo lo que hemos recibido por misericordia y gracia del Señor, igualmente lo demos a los demás por misericordia y por gracia. Y eso significa servir a los demás con todo lo que Dios nos ha dado, pero servirlos por amor, no servirlos para ganar una posición, un reconocimiento, para obtener algo a cambio, sino darlo porque el carácter de Cristo que está siendo formado en nosotros es un carácter de misericordia, de gracia, un carácter de amor. Luego, en la palabra, la siguiente bienaventuranza, la sexta, está en Mateo capítulo 5 y versículo 8. Y la palabra de Dios dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y qué significa los de limpio corazón? Los de limpio corazón significa varias cosas. Primero, que sus sentimientos, el corazón es el asiento de los sentimientos, de los pensamientos, de las motivaciones, de las actitudes, de las decisiones, de las acciones de cada uno de nosotros. Los de limpio corazón quiere decir entonces los que tienen pensamientos, sentimientos, acciones, decisiones, actitudes y motivaciones como las de Dios, que no son pecaminosas, que no tienen dobles intenciones, no son hipócritas, son rectos delante de Dios. Y esto nos lleva a dos cosas, que son la obediencia y la santidad, que son, básicamente hay tres cosas que la palabra nos enseña, con tres palabras diferentes pero que significan lo mismo. Uno, el carácter de Cristo, obediencia y santidad. Las tres cosas son prácticamente las mismas. ¿Por qué? Porque el carácter de Cristo es un carácter santo, por lo tanto tiene santidad, y además el carácter de Cristo es un carácter obediente. Y la obediencia es cumplir los mandamientos del Señor, y cumplir los mandamientos del Señor es equivalente a la santidad. Por lo tanto, los de limpio corazón son aquellos que están enfocados en que el carácter de Cristo se forme en ellos, en obedecer la palabra y en tener un corazón limpio, sin dobleces, sin hipocresía, sin mentiras, sin dobles intenciones, sin intenciones ocultas, etc. Dice la palabra, en cuanto a estas características, la palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, en Romanos 12:2, que para alcanzar esas características necesitamos no conformarnos a la forma de pensar de este mundo, sino cambiar nuestra forma de pensar por la forma de pensar de Dios, por lo que Dios nos enseña en su palabra. De hecho, Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos enseña que pensemos todo lo bueno, lo justo, lo amable, lo digno de buen nombre, si algo es digno de alabanza, que en eso pensemos. ¿Y qué es lo bueno, lo justo, lo noble, lo de buen nombre, lo digno de alabanza? Lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de Dios. Y eso es en lo cual necesitamos cada uno de nosotros pensar. Eso nos va a llevar, conforme nosotros pensamos, así vamos a vivir. Si pensamos como Dios piensa, vamos a tener el carácter de Dios. Y eso es precisamente lo que el Espíritu Santo quiere formar en nosotros, el carácter de Cristo, de acuerdo a lo que es el carácter de Dios, de acuerdo a lo que nos enseña 2 Corintios 3:18.
Y en Efesios capítulo 4, versículo 22 al respecto, nos exhorta a que nos despojemos del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne y nos vistamos del hombre nuevo, cambiando el espíritu de nuestra mente. Un hombre nuevo que está formado conforme a la verdad y a la justicia de Dios. Entonces necesitamos ese cambio de pensamiento. Para llegar a tener un corazón limpio, necesitamos cambiar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras motivaciones, es decir, nuestro carácter, que se vaya moldeando al carácter de Dios. ¿Y cuál es la promesa? La promesa es que veremos a Dios. Y este veremos o verán a Dios significa mirar fijamente, mirar con asombro, mirar con una inspección ferviente e intensiva, de una manera continua, no de lejos, sino de cerca. Y la palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, versículo 14, que sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, esto de los de limpio corazón, como ya dijimos, se refiere a los que son obedientes, a los que están detrás de la santidad que el Señor pide de nosotros. De hecho, la palabra en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. La iglesia que se va a presentar delante de Dios para ser la esposa de Cristo por la eternidad es una iglesia limpia, santa, sin mancha, sin arruga, gloriosa. Y esto viene de dos cosas. Dice, primero, por el amor de Cristo, que se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros, para santificarnos, es decir, para apartarnos para Dios. Pero además de ello, nos purifica en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, los de limpio corazón son también aquellos que anhelan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos santifica. La santificación nos lleva a ser personas de limpio corazón, y los de limpio corazón verán a Dios. Y ver a Dios significa vivir pegados a Él. No de lejos, sino de cerca. Y la palabra de Dios nos enseña 3 niveles de santidad. Es decir, para llegar a la santidad que Dios espera de nosotros, necesitamos caminar en nuestra vida terrenal en 3 niveles. El primero es el nivel de la santidad posicional, que es el de ser salvos, es decir, apartados para Dios. Luego está el nivel de servicio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña, por ejemplo, en Isaías capítulo 41, versículos 9 y 10, que el Señor no solamente nos llamó para ser salvos, sino que nos llamó para que fuéramos sus hijos, colaboradores de Él en la obra que Él está haciendo en el mundo, para que le sirviéramos. Entonces el segundo nivel de santificación implica el servicio al Señor. Y el tercer nivel de santificación es la consagración. Y la consagración significa la adoración, la obediencia, la santidad, la transformación de nuestro carácter. Adoración realmente significa el estar total y completamente rendidos ante el Señor. Y estar completamente rendidos delante del Señor significa que somos obedientes, que somos
santos, que el carácter de Cristo está siendo formado en nosotros y que ese es nuestro enfoque. No la transformación de nuestro carácter, así como la obediencia y la santificación, no es algo que Dios va a hacer automáticamente en nosotros. Es cierto que Él trabaja en nosotros para hacer esas cosas, para la transformación de nuestro corazón, para que seamos obedientes, santos y adoradores de Él, consagrados a Él, y para la transformación de nuestro carácter. Pero nosotros tenemos una parte que hacer en ello. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, que somos colaboradores de Dios, es decir, que nosotros trabajamos juntamente con Dios. Y ¿cuál es nuestra parte en esto? Es despojarnos del hombre viejo, despojarnos de la vieja manera de pensar. Y esto es a lo que se refiere Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, que ya habíamos mencionado, que es despojarse del hombre viejo y vestirse del hombre nuevo. ¿Y cómo lo hacemos? Poniendo nuestra carne en servidumbre, como dice Romanos 12:2 del 1 al 3, poniendo nuestra carne en servidumbre, transformando nuestra manera de pensar con la palabra de Dios y teniendo de nosotros un concepto como el que debemos tener. ¿Y cuál es ese concepto? Que somos necesitados de Dios, que sin Dios no podemos absolutamente nada. Entonces, ese nivel de consagración, ese nivel de obediencia, ese nivel de santificación es el que nuestro Padre, a través del Espíritu Santo, quiere formar en nosotros, pero para formar el trabajo de Dios, ese trabajo de transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas en todos los aspectos, no es como una varita mágica que Dios dice abracadabra y hágase. No, eso requiere un trabajo de colaboración entre Dios y nosotros. Nuestra parte, como ya mencioné, es morir al yo. Morir a nuestro egoísmo, morir a nuestros caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero que son caminos de muerte, morir a nuestra voluntad propia, morir a la búsqueda de la autogratificación, de la autocomplacencia, de la autoexaltación, para rendirnos completamente delante del Señor. Y cuando estamos rendidos completamente delante del Señor, el Señor hace esa transformación. El Señor no nos va a violentar, no nos va a obligar. El Señor nos va a convencer, que es una cosa totalmente diferente. No nos va a obligar y nos convence a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, pero también nos convence a través de las consecuencias de no obedecerle, nos convence a través de que en lugar de vivir una vida en bendición por nuestra cosecha, vamos a vivir una vida en escasez o en limitaciones, y aparte de ello, si eso no da resultado, nos convence a través de su disciplina amorosa, que no por amorosa deja de ser una disciplina fuerte. Así que el Señor no nos va a obligar, el Señor nos va a convencer. Y en este sentido, yo siempre pienso que es mejor por obediencia que arrastrados. Es mejor ir al cumplimiento del propósito de Dios caminando que no arrastrados por agua y no por fuego, por la palabra y no por la disciplina, por obediencia y no por el castigo. Entonces, ahí esa es nuestra parte de nuestro trabajo en cuanto a la transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas para que tengamos una vida plena, abundante, bendecida, en bienestar. Nuestro trabajo es morir a nosotros mismos, doblegar nuestra voluntad propia, para que la voluntad de Dios sea la transformación de nuestro carácter, la voluntad de Dios sea establecida en nuestro corazón. La siguiente bienaventuranza, que es la séptima, es la de los pacificadores. Los pacificadores, ¿quiénes son? Son aquellos que dicen
hacen, hablan de una manera comedida, de una manera amable, de una manera paciente, de una manera pacífica. No son los que se impacientan, no son los que usan de ira, no son los que provocan gritería. No, los pacificadores son también los mansos, los humildes, los que estiman a los demás como iguales y como superiores a sí mismos, como dice la palabra en Filipenses, en el capítulo número 2, son los que tienen un corazón apacible, no un corazón iracundo o un corazón contencioso. La palabra de Dios acerca de los que no son pacíficos dice en Santiago capítulo 1, versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, la ira del hombre es contraria a la justicia de Dios, y lo contrario a la justicia de Dios es lo contrario a la obediencia, lo contrario al carácter de Dios, lo contrario a la santidad. Luego en Proverbios capítulo 15, versículo 4, acerca de la ira, dice la palabra: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Por lo tanto, pacificadores son aquellos que tienen una lengua apacible, palabras apacibles. Son aquellos que no son iracundos, que no son contenciosos, que no dicen malas palabras, que no se burlan de la gente. Luego en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, dice la palabra: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Entonces, otra característica de el corazón apacible es la amabilidad. Y en Proverbios 26:20 dice: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos cesa la contienda. Entonces, un pacificador, la contienda es lo contrario a ser pacificador. La contienda es provocada por el chismoso. Entonces, el pacificador es aquel que no anda llevando y trayendo chismes, que no anda llevando y trayendo condenación, culpa, juicio, acusación, que no habla no repara en lo malo de las personas, sino que se fija y le pone más atención a lo bueno, a lo que puede edificar, a lo que puede exhortar, a lo que puede consolar. Y la Biblia nos llama a ser pacificadores, no contenciosos. Y esto es bien importante. Hoy uno ve en la actualidad, digamos, del cristianismo, el día de hoy, un montón de personas que están defendiendo el que el cristiano debe juzgar, pero lo hacen en el sentido de que el creyente debe juzgar a otros, y la palabra de Dios no nos autoriza a juzgar a otros. Nos autoriza a que todo lo consideremos, veamos lo bueno y dejemos lo malo, a que corrijamos lo malo, pero no nos habla de juzgar a la persona que hizo lo malo, o que dijo lo malo, o que dijo lo que está incorrecto. No se trata de juzgar personas, se trata de juzgar conceptos. Estas personas que constantemente están criticando a otros, están juzgando a otros, están acusando a otros, son cualquier cosa menos pacificadores. No son personas que tengan esta característica que Dios quiere formar en nosotros, y que es una característica de su carácter. Luego, la siguiente bienaventuranza es la que está en Mateo capítulo 5, versículo del 10 al 12. Dice la palabra en esta escritura, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, es decir, persecución por causa de Dios. No por causa de la obediencia, por causa de la búsqueda de santidad. No los que son perseguidos por sus malas decisiones, por sus malas acciones, por sus pecados. No, son los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Déjeme decirle algo acá antes de entrar en esta bienaventuranza, algo más respecto a la de los pacificadores. Dios, recordemos que Jesús es el príncipe de paz. Si Jesús es el príncipe de paz, Dios es el rey de paz. Y por eso en esta bienaventuranza de los pacificadores, la palabra de Dios dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Y el Hijo de Dios es aquel que tiene las cualidades de su Padre. Dios es el Rey de paz y Jesús es el Príncipe de paz. De hecho, Melquisedec, que es tipo de Jesús, en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 13, la palabra dice que es Rey de Salem. Y Salem significa también paz. Entonces Dios es Rey de paz, Jesús es Príncipe de paz, nosotros deberíamos ser hijos de paz. Luego entonces entramos en la siguiente, que son la que ya habíamos comenzado, que es Mateo 5:10, dice: bienaventurados los que padecen por causa de la justicia, es decir, los que viven la justicia de Dios, los que son obedientes a la palabra, los que van detrás de alcanzar cada día una mayor santidad y un mayor parecido a Cristo. Y dice: porque de ellos es el reino de los cielos. Y notemos esto en Mateo capítulo 7, versículo 21, la palabra de Dios dice que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Por eso hablamos de la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre nos abre las puertas del reino de los cielos, y el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Y justicia, paz y gozo son fundamentos de una vida en bienestar. Una vida en bienestar no es la de una persona que tiene abundancia de bienes, abundancia de cosas materiales, abundancia de éxito, porque muchas veces esas personas, si bien externamente parecen exitosas y parece que no les falta nada, tienen vacíos en su corazón que les impiden disfrutar lo que tienen. No tienen bienestar, tienen dinero, tienen éxito, tienen posiciones, pero no tienen una vida en bienestar. Les hace falta justicia, paz y gozo en el espíritu. No lo tienen, porque la vida en bienestar, la verdadera vida en bienestar, no, y Jesús dice, la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. La vida del hombre consiste en tener esa justicia, paz y gozo que solo da el conocer y crecer en el conocimiento de Dios, en el ser salvos y crecer cada día en el conocimiento de Dios para madurar espiritualmente, para crecer espiritualmente. Entonces, esa bienaventuranza se refiere a, prácticamente es un complemento a la bienaventuranza de los que tienen hambre y sed de justicia. En los que tienen hambre y sed de justicia son los que buscan esa justicia de Dios, pero los de esta bienaventuranza son aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. Y normalmente todos los creyentes vamos a sufrir algún tipo de persecución, desde la burla, la presión de grupo, el qué dirán cuando nos convertimos, todas esas cosas que surgen en el momento en el que nos convertimos es una forma de persecución. Algunos pues van a ser perseguidos en sus trabajos porque no se van a plegar a hacer cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Esos son los que sufren persecución por causa de la justicia. Y la siguiente bienaventuranza que está en Mateo capítulo 5 versículo 11, es decir, la décima de las bienaventuranzas es: bienaventurados sois cuando por mi causa, ojo con esto, esta se complementa con la anterior, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos,
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué significa esta bienaventuranza? Es los que a pesar de la persecución, los que a pesar de todas las circunstancias contrarias, los que a pesar de lo que digan los demás, van a mantenerse firmes en el Señor, van a perseverar, no van a dejar de crecer, no van a menguar en su búsqueda de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que ellos son los que van a entrar en el reino de los cielos. Recordemos lo que dice la palabra respecto a esta perseverancia. Dice en Mateo capítulo 11, versículo 12, que el reino de los cielos hasta el día de hoy sufre oposición, y solo los valientes y los esforzados, los perseverantes, son los que lo alcanzan. Entonces, por eso la palabra de Dios dice que nos gocemos y nos alegremos, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Si perseveramos, si vamos detrás de arrebatar ese reino, si perseveramos a pesar de la oposición, a pesar del vituperio, de la persecución, de que la gente hable mal de nosotros mintiendo, si a pesar de ello perseveramos, vamos a entrar en el reino de los cielos. Hay dos cosas, y aquí quiero aclarar un punto para no dejar ninguna duda. La palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5, dos situaciones que son diferentes. Una, dice la palabra que el que no nace de nuevo no verá el reino de los cielos. Y el que no nace del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. La primera se refiere a ver el reino de Dios, se refiere a ser salvos. Y la segunda, de entrar en el reino de Dios, se refiere a ser discípulos. Los que solamente son salvos, ellos tienen perdón de pecados, tienen vida eterna, pero su eternidad es diferente a los que son discípulos, a los que entran en el reino de los cielos. Recordemos algo que dice la palabra en el libro de Apocalipsis. Dice que las naciones traerán su gloria a Jerusalén. Jerusalén es la nueva Jerusalén. Jerusalén es la esposa de Cristo. Jerusalén es esa iglesia limpia, santa, sin mancha y sin arruga, enamorada de Cristo, con la cual Cristo se va a casar en las bodas del Cordero. Pero hay otros que quizá no son tan apasionados con el Señor, que fueron salvos, pero no fueron apasionados ni discípulos del Señor. Ellos van a tener eternidad, pero van a estar fuera de la nueva Jerusalén. No son de los que van a ver de cerca al Señor. Lo van a ver y van a tener vida eterna, pero ellos van a estar un poco más lejos. Van a estar en las naciones, no en la nueva Jerusalén. Recordemos lo que dice la palabra en Juan capítulo 14, versículo 2, que en la casa del Padre hay diferentes moradas, y si hay diferentes moradas significa diferentes lugares de vivir. Toda la eternidad es la casa del Padre, pero en la casa del Padre hay diferentes moradas, y alcanzar las máximas moradas va a depender de nuestra obediencia, de nuestra santificación, de que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Esto nos lleva, toda esta enseñanza, al final de cuentas, nos lleva a un punto que es el punto fundamental, y es que necesitamos crecer en el Señor. No solo se trata de reconocer su señorío y de ir a la iglesia y de ser salvo, se trata de crecer. La palabra de Dios dice, Pablo nos dice, cuando era niño hacía las cosas de niño, pero ahora que soy adulto hago las cosas de adulto. Y está hablando de su vida espiritual, no está hablando de la vida natural.
Está hablando de la vida espiritual. Entonces hay un tiempo para ser niños, pero hay un tiempo para crecer. Todo en el reino debe crecer. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32, que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, que un hombre tomó y sembró en el campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Aquí lo que nos está diciendo es, el reino de Dios comienza como una semilla, salvación en nosotros, pero esa semilla debe crecer. ¿Cómo crece una semilla? Una semilla crece regándola, abonándola y limpiando la tierra en la cual fue sembrada, y no solo una vez, sino constantemente hasta que esa planta ya es grande. Ahora, ¿cuál es la tierra en nuestro corazón, en nosotros? La palabra nos enseña que la palabra de Dios es una semilla y esa semilla es sembrada en nuestro corazón. Por lo tanto, en nuestro corazón la semilla necesita ser regada. ¿Cómo es regada? Con el agua de la palabra. Ya vimos que Jesús va a presentar a su iglesia santa por el lavamiento del agua por la palabra. Entonces el agua es la palabra, pero también el agua es el Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo. En Juan, Jesús nos enseña que el Espíritu Santo es como ríos de agua viva. Entonces el regar la palabra de Dios, para crecer hay que regar la palabra de Dios. ¿Y cómo regamos la palabra de Dios? Con más palabra, con la enseñanza del Espíritu Santo, con la comunión del Espíritu Santo que nos enseña, nos revela, nos guía, nos recuerda la palabra de Dios. Por el otro lado, hay que abonar la palabra y la semilla, y la semilla ya hablamos que es la palabra. ¿Cómo abonamos la palabra? La palabra la abonamos nuevamente con más palabra, nuevamente con la comunión del Espíritu Santo, pero agregando algo más, y es el hecho de congregarnos. La palabra de Dios dice en el Salmo 133, versículos del 1 al 3, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna, es decir, abona la palabra que ya fue sembrada en cada uno de nosotros. Por eso Hebreos capítulo 10, versículo 25 nos enseña que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, máximo ahora que vemos que el día de la venida de Cristo está cercana. Y curiosamente, ¿verdad? Ahora que estamos más cerca de la venida de Cristo, mucha gente salió de las iglesias, cuando debería ser lo contrario. No debemos de dejar de congregarnos, máxime ahora que vemos que aquel día está casi a las puertas, está inmediato. ¿Y cómo limpiamos? Ya vimos cómo regamos la semilla, cómo la abonamos, y la tercera acción que es necesaria es la continua limpieza de la tierra donde fue sembrada la semilla, para que ninguna cosa extraña, ninguna planta extraña impida el crecimiento de esa semilla. Y eso es el limpiar la tierra, es limpiar nuestro corazón. ¿Y cómo limpiamos nuestro corazón? Mediante la muerte al yo. Lo que dice Juan capítulo 3, versículo 30, es necesario que Él crezca y que yo muera. Entonces, mis amados hermanos, la meta es crecer a través de una búsqueda constante e intensa de la palabra, de la comunión constante e intensa con el Espíritu Santo y del congregarnos constantemente. Esas tres cosas son las que riegan, abonan y limpian la tierra para que la semilla que el Señor ha sembrado en cada uno de nosotros crezca y se convierta en algo muy fuerte, de tal manera que nosotros vivamos el reino, no solamente lo veamos, sino que lo vivamos. Y el crecimiento va orientado o dirigido a desarrollar estas características que hemos hablado en las bienaventuranzas. Pobres en espíritu quiere decir conscientes de nuestra necesidad del Señor y con un anhelo y una búsqueda constante de Él.
Los que lloran son aquellos que recibirán, son aquellos que tienen dolor en su corazón, primero por las experiencias de su vida, pero también se duelen por la situación de pecado en el mundo y por la situación de que los que no se conviertan al Señor, es decir, los pecadores, si no se convierten, se van a ir al infierno. Y por lo tanto, ellos son evangelizadores, ellos son compartidores de las buenas nuevas del Señor. Luego están los mansos, que son los que los que ponen bajo control las pasiones del cuerpo, las pasiones del ego, las pasiones de la carne. Los que tienen hambre y sed de justicia son los que están buscando el reino de Dios, el gobierno de Dios en sus vidas, los que están creciendo en la obediencia a la palabra de Dios. Los misericordiosos son los que todo lo que hacen, lo hacen por amor, por misericordia, por gracia, por agradecimiento al Señor, sin dobles intenciones, sino por amor. Los de limpio corazón son aquellos que están creciendo en la obediencia, en la santidad, en la búsqueda del Señor, en el carácter de Cristo. Los pacificadores son los que en lugar de buscar contención, discusión, división, palabras ásperas, etcétera, tienen un carácter manso, un carácter amable, un carácter pacífico. Y los que padecen persecución por causa de la justicia son aquellos que son perseguidos de alguna manera por su fe, y eso nos habla de la firmeza, de mantenernos firmes en el Señor. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo desarrolle esas características en nosotros, pero para desarrollarlas, como ya vimos, el primer fundamento es que necesitamos morir a nosotros mismos. El yo es engañoso y perverso, y el yo es contrario a la voluntad de Dios. El yo siempre va a querer hacer su voluntad en contra de la voluntad de Dios. Entonces necesitamos primero, la primera condición para llegar a estas características es la negación de ese yo engañoso y perverso que nos quiere llevar por caminos diferentes a la voluntad de Dios. Así que la exhortación es a que crezcamos, a buscar ese crecimiento en el Señor a través de la palabra, de la comunión con el Espíritu Santo, de la obediencia, a través de la transformación de nuestro carácter, de congregarnos a tener como meta que el Espíritu Santo desarrolle, a orar que el Espíritu Santo desarrolle estas características en nuestras vidas. Muy bien, mis amados hermanos, con esto hemos llegado al final de la enseñanza del día de hoy. Les recuerdo que lunes, miércoles y jueves a las 8 de la noche tenemos enseñanzas para edificar nuestras vidas, precisamente para ir alcanzando el crecimiento en el Señor. Así que le invitamos para el próximo lunes a las 8 de la noche, que tendremos otra enseñanza más de edificación, exhortación y consolación para nuestro crecimiento en el Señor. Y por el otro lado, le invito a visitar dos recursos que el Señor nos ha permitido precisamente también para lo mismo, que es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Los enlaces aparecen en los comentarios de la transmisión. Son recursos de acceso totalmente sin costo para su edificación. En uno va a encontrar muchísimas enseñanzas en bosquejos para que usted las pueda seguir, y en el canal de YouTube es una buena cantidad de enseñanzas en video y en audio para que usted las pueda ver y escuchar. Muy bien, vamos a terminar entonces ahora orando. Le voy a pedir que me acompañe en esta oración. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, por el privilegio que tú nos has dado de que escudriñemos tu palabra, Señor.
Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, nos recuerda y establece la palabra en nuestros corazones. Te pedimos que esta palabra, Señor, quede establecida firmemente en nuestros corazones para que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Padre, también en esta hora venimos agradeciéndote, Señor, por el fin de todos esos problemas, Señor, que se derivaron del huracán, de la tormenta y de esa depresión tropical. Gracias, Señor, por tu misericordia para con Centroamérica, Señor, y especialmente para con Guatemala. Y ahora te pedimos, Señor, que tú toques el corazón de las autoridades y de todas las personas con la posibilidad de restaurar las situaciones de las personas que fueron afectadas por esta tormenta, Señor, y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que esa ayuda llegue rápidamente a las personas afectadas para que puedan restaurar sus vidas, Señor. Padre, también te damos gracias por cada uno de nosotros y nuestras familias, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno, Señor, sane, restaure, liberte, atraiga, Señor, aún más a cada uno de nosotros hacia ti, Señor, y de los nuestros, para que juntos, Señor, seamos edificados y transformados para ser esa iglesia gloriosa, limpia y santa y sin mancha que tú estás preparando, Señor, para tu venida por la iglesia en el arrebatamiento. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por lo que tú has hecho, estás haciendo y harás en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por sus comentarios, muchísimas gracias por ser parte de esta transmisión, y que el Señor les bendiga abundantemente, que tengan un lindo fin de semana, y primeramente Dios, si Dios lo permite, el próximo lunes a las 8 de la noche nos volveremos a reunir para otra enseñanza más. Que tengan una linda noche y un abrazo para todos. Bendiciones.